¿Cuántas veces aparentamos cosas que no somos, verdad? ¿Están de acuerdo con eso? Claro que sí. No hay nadie que quizás en alguna oportunidad de su vida ha aparentado algo que no es. Y el título del mensaje de hoy tiene que ver con eso. Apariencia o verdadera madurez espiritual. Vamos a leer en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 11, verso 12 en adelante, los acontecimientos de ese momento. Dice así el verso 12 que al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Por supuesto que está hablando de Jesús. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca más coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Verso 15. Vinieron pues a Jerusalén. Y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudara en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Señor, gracias por esta tu palabra. Gracias, Señor, porque nos vas a hablar a través de ella. Y vamos a poner, Señor, por acción lo que tú, Señor, nos enseñes en esta mañana. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Imagínate que te quedan 5 días de vida. Y tenés esos 5 días para invertirlo en las personas que van a continuar con tu legado. Aquellas personas que tienen que continuar con tu misión y tienen que continuar con tu propósito en la vida. ¿Sabes? Marcos, de lo cual hemos leído este trozo de texto, es un libro curioso, porque es el evangelio más veloz de los 4 evangelios. Es el evangelio que relata de una forma rapidísima la vida de Jesús. No pierde tiempo. Y de hecho narra en 10 capítulos los 3 años del ministerio de Jesús. Y eso es curioso. Pero lo aún más curioso es que sobre el final se pone como en cámara lenta, porque describe en 6 capítulos los últimos 5 días de vida de Jesús. O sea, la entrada a Jerusalén, el juicio, la muerte y su resurrección. Es como que Marcos dice: ahora sí, ahora nos vamos a enfocar en los detalles. Nos vamos a enfocar en lo que verdaderamente importa. Y detalla cosas muy curiosas.
Como cuando Jesús llega a un árbol con hambre y se enoja y maldice al árbol. Hay muchas historias de Jesús en la Biblia. ¿Ustedes conocen muchas historias de Jesús de la Biblia? Claro que sí. Pero saben, esta es una de las que decimos, quizás creo que yo haría lo mismo. Ya que en su desesperación de no tener que comer y al ver que el árbol no le da fruto, él lo maldice y le dice que nunca nadie más comerá de ti. Al leer sobre esto, podemos llegar a pensar que es como una historia al azar, o una historia que casi, podemos decir, no tiene ningún propósito. Porque queda allí, y vemos que no pasa nada más que eso. Jesús y sus discípulos siguen su camino. Llegan a Jerusalén y entran al templo. Pero recordá lo que te dije al principio, tené presente una vez más que Jesús aquí tiene solo 5 días de vida por delante. A partir de ese momento y 5 días más adelante, Jesús va a morir en una cruz. Y uno de los temas principales de Marcos es cómo Jesús capacita, cómo Jesús equipa y entrena a sus discípulos para llevar un mensaje nuevo, renovador, un mensaje de restauración, un mensaje de salvación a todo el mundo. Él quiere que obtengan la madurez espiritual necesaria para enfrentar lo que estaba por venir. Dicen los versos 12 al 14, volvamos a poner en pantalla. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti, y lo oyeron sus discípulos. Entonces mi pregunta es, iglesia, ¿por qué Jesús se pone a gritarle a un árbol? ¿Qué significa? Aquí dice que la higuera estaba frondosa y que tenía muchas hojas. Y esto es un detalle importante, porque las higueras, antes de brotarle las hojas, ya tienen higos pequeños. Así que si ves una higuera con hojas, se asume que ya tiene higos. También nos aclara que no era aún la temporada de dar el fruto. Así que esta higuera no tenía por qué tener el fruto porque no era su temporada aún. Sin embargo, tenía la apariencia de tener fruto. Sí, mi hermano, espero que estés entendiendo que tenía la apariencia de madurez. Creo que Jesús está intentando comunicar a sus discípulos en ese momento y a nosotros en esta mañana que hay una tentación en el cristianismo de tener una apariencia de fruto sin dar fruto. Tener apariencia de madurez sin la realidad de madurez. Tener hojas, estar frondoso, impresionante, bonito. Pero cuando agarramos una lupa y analizamos nuestra vida, vemos que no hay lo que se requiere para que la gente crea nuestra madurez, solo por las hojas. Entonces Jesús maldice esta higuera. Y pasa esto. Los versos del 15 al 17 continúan diciendo, vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Esta otra historia, muy conocida, famosa. Vemos aquí cómo Jesús aparentemente pierde la cabeza. Primero maldice a la higuera, ahora entra al templo. Están a una semana de la Pascua, como estamos nosotros hoy, en donde hay muchísima gente. Hay
ajetreo, hay negocios, hay energía. Todos los judíos que eran foráneos, que venían de otros lugares, viajaban a la capital, a Jerusalén, al templo, a participar de la Pascua. Es tiempo de mucha gente, comerciantes, cambistas, vendedores de animales para los sacrificios. ¿Y qué pasa? Llega Jesús y se enoja, empuja y tira las mesas, echa fuera a los cambistas. Juan, que relata esta misma historia, esta misma escena, nos dice que toma unas cuerdas y hace un látigo y comienza a repartir para todos lados. Allí en Juan 2:15. A nosotros de pronto se nos olvida, hermanos, que Jesús hace estas cosas. Porque de repente, a veces te enojas, entonces seguramente tu esposa que está a tu lado te dice, tranquilo, respira profundo. ¿O no? O te dicen, a ver qué haría Jesús. ¿Qué haría Jesús en una situación determinada? Y vos le contestás, bueno, depende. Depende de qué momento. Porque hay uno en el que maldice un árbol. Hay otro en que agarra los latigazos a las personas. Parece un Jesús que ha perdido el control. ¿No le parece? Y sabes, meditando en esto, viene a mi mente dos preguntas. La primera, ¿por qué Jesús reacciona así frente a un árbol? Y la segunda es, ¿por qué Jesús reacciona así en un día cotidiano, en un día normal dentro del templo? Estas personas no estaban haciendo algo fuera de lo normal o de sus costumbres. Hoy hay personas que suelen decir que no es bueno cobrar por algún evento o por hacer actividades o comer en el templo. Están esos puristas. Pero ¿saben? Lo que no se sabe, o que lo que estas personas no saben, es que la ley en Levítico exige que en el templo únicamente se podían vender los animales. Porque había muchas personas que viajaban desde muy lejos o desde otro país a Jerusalén y llegaban caminando. Y para que no vengan arrastrando a sus animales, presentarlos en sacrificio cansados, con hambre, en mal estado quizás, estos podían vender su animal en el lugar donde vivían y ese dinero llegar a Jerusalén y comprar otro en el templo para el sacrificio. Entonces, de alguna manera, Dios en el Antiguo Testamento, en su sabiduría, permitió que en el templo pudieran venderse animales y también de pronto cambiar monedas, porque llegaban personas, judíos de diferentes naciones para adquirir las cosas. Entonces, cuando salta la pregunta del por qué se enoja aquí Jesús, ¿qué te pasa, Jesús? Nos dice la historia que el ser humano tiene la tendencia de tomar algo que Dios hizo para bendecir y usarlo luego para provecho propio. Es así como los puesteros seguramente se enteraban de a cuánto vendían los animales en las otras tierras y se aseguraban de subir el precio al doble o al triple en ese momento. Sucede aquí. Vos comprás un huevo de Pascua en diciembre y vale 4 veces menos de lo que vale esta semana. ¿Te fijaste los precios? Están por las nubes. Pasa lo mismo con las flores, para el Día de los Enamorados, para el Día de la Primavera, para el Día de la Madre. Los puesteros se aseguraban de subir el precio al doble o al triple. Y si tenías una oveja y la vendías a 50 en tu lugar de vivienda, viajabas con todo el esfuerzo, con los ahorros que habías hecho todo el año, caminabas por el desierto y cuando llegabas para poder adorar al Señor y querías comprar la oveja, te dicen que te cuesta 120. Qué parecido a este país, ¿no? Vemos que estas personas se aprovechan de la necesidad. Pero ojo, porque el animal específico
que quizás provocó que Jesús se enoje, fue la venta de las palomas. ¿Y por qué? Porque la paloma era el sacrificio de los más pobres. Y a esta gente no le importaba nada. No le importaba que tuvieran que sacrificar todo lo que ahorraron en el año, hacer un peregrinaje tremendo, llegar al templo y les exigen que paguen algo indebido por una paloma. Entonces eso lastima a Jesús, le molesta a Jesús, le causa fastidio. Y es por eso que se enoja y voltea las mesas. Es solo apariencia de madurez espiritual. ¿Estás entendiendo el punto de por qué Jesús hace lo que hace? Parece que no. Bueno, empiezo de nuevo. ¿Estás entendiendo cuál es el punto? ¿Por qué Jesús hace lo que hace, mi hermano? ¿Estás escuchando? ¿Y por qué viene esta historia junto después de la historia en que Jesús maldice a la higuera? Porque la higuera tenía hojas con apariencia de madurez. Y eso daba a entender que ella debería tener fruto, pero no tenía los frutos. El templo se veía grande, se veía hermoso, y tampoco allí había frutos. Otros evangelios comentan que cuando los discípulos llegaron, estaban asombrados de la clase de piedras que se usaron en la construcción del templo, que había mucha energía, que todo era grande, que todo era maravilloso al ojo humano. Y a esto Jesús dice, tiene solo la apariencia de madurez. Pero si analizamos un poco más, se están aprovechando, se están abusando de los más necesitados. Y así como Jesús maldijo a la higuera, aquí vemos que se enoja y echa fuera a la gente que estaba allí, diciéndoles, se supone que aquí es casa de oración, es casa para bendecir a las naciones. Que los que vienen de otras naciones puedan ver como nosotros, el pueblo de Dios, hacemos las cosas. Lo que Jesús ve aquí es el mismo mal, ese mismo maltrato y la avaricia que se veía también afuera. Lo que yo veo, mi hermano, en esta historia es que es muy fácil tener la apariencia de ser buen cristiano y de tener una madurez espiritual. Pero uno de los mejores indicadores de la calidad de tu fe, de la calidad de tu madurez espiritual, es cómo tratás al necesitado, al oprimido, cómo tratás al desahuciado, al que está abandonado, al que está quebrantado, cómo tratás al que no tiene nada que ofrecerte. Hay que romper eso también en la iglesia. Y me refiero al clasicismo en las iglesias, que muchas veces hay. Muchas veces he visto que se hacen grupos o élites de acuerdo a su círculo quizás económico, su círculo académico, y hacen de menos o no aceptan a los otros. Por eso es que Jesús se enoja. Una paloma costaba poco dinero en comparación a otros animales. Pero para una persona que tiene mucha necesidad, en muchas ocasiones era inalcanzable. Entonces la idea aquí es, ¿cómo tratamos al forastero? ¿Cómo tratamos a los inmigrantes? A las personas que llegan de otro país en busca de trabajo, de empleo, o a otras personas de nuestra comunidad que están en un estado difícil en el área económica o en el área laboral. ¿Sabes? Nuestra ciudad, Adolfo Sordó, está habitada por muchos inmigrantes. En su mayoría bolivianos, paraguayos, peruanos. ¿Cómo les tratamos? Porque Cristo también murió por ellos, mi hermano. Y ese es un buen indicador de nuestra madurez espiritual, de cómo tratamos a los demás. Si lo estás haciendo bien, entonces estás llevando fruto, mi amado. Amén. La Biblia dice que cuando vemos a un hermano en necesidad y cerramos nuestros corazones, no podemos decir que en nuestro corazón está Jesús, porque en el corazón que Jesús habita no puede quedarse quieto,
porque cuando ve una necesidad brota la pasión de mirar con amor y de servir con pasión al prójimo. Lo que Jesús te está diciendo es que si Él llegara hoy y te preguntara, ¿dónde están los quebrantados? ¿Dónde están los necesitados? ¿Dónde están los enfermos? Vos puedas decir, aquí, junto a mí, les estoy sirviendo. Amén. Y por eso somos parte de esta familia. La familia de la iglesia de Adolfo Sordó. Porque aquí estamos todos con diferentes clases de necesidades. Necesidades económicas, otros están con necesidades físicas, otros están con necesidades espirituales. Pero saben, nos tratamos de igual a igual. Y las puertas están abiertas para aquel que necesita de ayuda o aquel que se deja ayudar. La marca de un verdadero cristiano o de alguien que ha madurado espiritualmente, no es qué tan grande es tu célula, o si te enfrascas en debates contra otros, o si tenés una cruz colgada al cuello. Pues la marca verdadera de un maduro espiritual o de un verdadero cristiano es cómo reaccionás. Saber cuánto pesa en tu corazón una persona en necesidad. Eso es lo que te distingue y lo que nos indica que estamos o no maduros espiritualmente. Los versos 18 al 25 dicen, y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque tenían miedo, porque cuando el pueblo estaba admirado de su doctrina. Y sabes, yo creo que este es el momento en donde los líderes religiosos toman la decisión de ya hacer algo contra Jesús para matarlo. Esto fue la gota, se puede decir, que rebalsa el vaso en los fariseos, en los escribas, y ellos toman esa decisión. El verso 19 dice, pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado de las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Miren, no les voy a mentir que esta parte de lo que hemos leído a mí me confundió un poco. Porque en primer lugar habla de la higuera, luego habla del templo y al final nuevamente habla de la higuera. Pero es cuando entonces toma sentido que todo lo que sucede en el templo tiene conexión y explica lo que pasó con la higuera. El templo tiene apariencia de fruto, mas no tiene fruto. Igual que la higuera tiene apariencia de fruto, pero no tiene fruto. Y es por eso que Jesús tiene la misma reacción ante los dos casos. Pero cuando explica lo de la higuera, Jesús dice, si oras con fe, les puedes decir a esta montaña que se mueva, y si crees, todo lo que pides con fe se te dará. Pero después hay una condición. Dice que cuando estés orando, si te acuerdas que tienes rencor contra alguien, debes perdonarlo y entonces Dios te va a perdonar. Y ahí sí podrás decirle a una montaña que se eche al mar y esto sucederá. Y ahí sí podrás pedirle a Dios lo imposible y esto sucederá y verás que se hace posible. Y si querés pedirle a Dios un propósito, un milagro o lo que sea, necesitas fe, pero específicamente necesitas perdonar. Y hoy me pregunto, ¿cuántos obstáculos en nuestra vida todavía siguen allí como consecuencia de la falta de perdón? Cuando Jesús te dice que podés orar y que podés mover una montaña al mar, la intención metafórica de Jesús es que estamos en un caminar espiritual
y de repente nos topamos con un gran obstáculo o un impedimento que puede ser una montaña que nos impide seguir creciendo. Y podemos en fe decirle a esa montaña que se quite y que se tire al mar. Jesús lo que está diciendo hoy, más vale que lo creas. Decile al de al lado, más te vale que lo creas. Más te vale que lo creas, mi hermano. Pero tengamos cuidado, porque, ¿sabes? No es suficiente creer, necesitas perdonar. Este es el motivo del mensaje de esta mañana. Uno de los indicadores de la madurez espiritual es cómo tratamos a los oprimidos, sí. Otro de los indicadores de la madurez espiritual es cómo tratamos a los que nos ofenden. Nos gusta medir al cristianismo en base a otras cosas, que son buenas, por supuesto. Por ejemplo, ¿cuántas horas orás? ¿Qué tan seguido lees la Biblia? ¿Cuántos versículos te sabes de memoria? O que no me pierdo actividades de la iglesia, etcétera. Sabes que todo eso es sano y está muy bien. Pero mirá a los fariseos. Sabes, ellos manejaban muy bien todo esto también. Pero debemos tener cuidado porque todas esas cosas a veces pueden darle a nuestra vida cristiana un montón de hojas falsas, que por las cuales podés llegar a decir, mirá qué frondoso estoy, ves qué verde me veo, qué cristianote me veo, y sonreís así y te brilla el diente. ¿Sí? ¿Vieron en las películas el galán que sonríe y el diente le brilla? Pero Jesús llegaría y te preguntaría, ¿has hecho algo en esta semana para ayudar a alguien indefenso? ¿O a alguien que esté en necesidad? ¿Has hecho algo tal vez por aquel que realmente lo necesita? O quizás te puede preguntar si estás guardando rencor contra alguien y cómo estás tratando a los que te han ofendido. Recordá que el mensaje más fuerte de la Biblia es que Jesús no te pide que no odies a tu enemigo. Él más bien te dice, ámalo. Ámalo. Jesús no te dice que no maldigas a tu enemigo. Eso está muy claro. Él te dice, bendice a tu enemigo. También te dice, no pagues mal por mal, sino más bien paga el mal con el bien, y así te parecerás más a tu Padre que está en los cielos. ¿Y qué mejor ejemplo de Jesús que allí colgado en la cruz, viendo alrededor a las personas que lo clavaron a ella, viendo a las personas que lo escupieron, que lo humillaron, viendo a esas personas que lo agarraron a latigazos, que lo golpearon, que lo torturaron? Pero Jesús le ve a los ojos y dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hermano, iglesia, este es el ejemplo que debemos seguir. Y me pregunto si lo más divino que podemos hacer es aprender a perdonar. Es posible que la razón por qué no ves progreso en tu vida es porque te has aferrado al rencor. Y me pregunto, ¿qué puertas puede hoy abrir en tu vida el perdón? ¿Qué puertas aún no se abren porque no has perdonado? Porque de repente puedes darte cuenta que escondido atrás del perdón está tu propósito. Te puedes dar cuenta que escondido atrás del soltar está la salvación. Que escondido atrás de la misericordia está la misión que Dios tiene para tu vida. Tal vez puedes decir, pastor, usted no sabe, esa persona no merece perdón. Pero ¿sabes lo que yo te digo? Yo te digo hoy dos cosas. Primero, nosotros tampoco merecemos perdón. Y segundo, no lo hagas por ellos. Hacelo porque tenés un Padre en los cielos que te está diciendo que con gusto quiere abrir las puertas. Esas puertas que estás pidiendo que abra. Pero tenés que dejar libre esa ofensa. Tenés que dejar libre al ofensor. Soltar ese dolor. No solo dejarlo ir,
sino también bendecir. Todos aquí tenemos a alguien a quien tenemos que perdonar. Tal vez perdonar a tu papá, perdonar a tu mamá, perdonar a tus hijos, o perdonar a tu esposo, a tu pareja, a un amigo, o perdonar a un hermano de la iglesia, a un líder, o aún perdonar a un pastor que no reconoció tus talentos, tus dones y te sentiste ignorado. Pues no lo sé. Lo que sí sé es que todos tenemos a alguien a quien perdonar. Y quizás la razón por la cual esa montaña no se ha movido es porque cuando estoy orando no traigo a mi memoria la ofensa y decimos no, ahora no, tal vez en un futuro lo perdone. Pero hoy Dios te está diciendo, es tiempo de soltar, es tiempo de tener misericordia. Jesús te dice, recordá que a vos también yo te perdoné. Recordá que estabas en números rojos en contra mía, te dice Jesús, pero te amo tanto que te perdono. Y de la misma manera te pido, te exijo que perdones. Recordá que yo no te debía nada y te di todo lo mío. Perdón es una palabra, mi hermano, de tan solo 6 letras. Pero también es tal vez la acción más complicada, pero quizás la acción más potente. Así que hoy, pedile a Dios que si lo crees, Él lo hará. Pero no creas que puedas llegar a Dios lleno de rencor, lleno de amargura. Pensar que Dios va a ignorar esas heridas que cargas en el alma. Jesús te dice hoy, sí, hoy voy a abrir puertas, voy a abrir caminos, voy a derribar montañas, pero antes de hacer algo a través de ti, déjame hacer algo dentro tuyo. Jesús te está diciendo, mi amado, en esta mañana, antes de usarte, ven, quiero sanarte.